Entonces entremos a consistencia del suelo. Y obviamente se refiere a lo que hemos estado hablando. Ya sabemos de este suelo muchas cosas, todas las que hemos hablado. Y a continuación queremos hablar de la consistencia. Y tenemos que hacer la división entre lo que es un suelo grueso y la densidad relativa. Los suelos granulares, los suelos gruesos. Y vemos aquí unas partículas que son granulares de estructura simple. Y aquí también granular y simple. ¿Cuál es la diferencia? Esta de acá tiene una, ¿cómo se puede decir? Densidad mayor que esta de acá, por lo tanto cambia la consistencia, esa es la idea. Y en cuanto a consistencia y lo que se define en suelos gruesos es esto, la densidad relativa, es E máximo menos E dividido entre E máximo menos E mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el suelo o en esta condición tiene un índice vacío, a veces va a ser más pequeño o más grande, no cabe ninguna duda, pero con respecto a un máximo que pueda alcanzar y a un mínimo, está en un cierto rango y eso es lo que hace la densidad relativa. Imaginémonos que nosotros conseguimos que estas partículas estén realmente separadas, que logramos que haya muchos vacíos y que ese sea el máximo para ese suelo. Entonces ahí vamos a tener que vamos a tener cierto índice de vacíos, un volumen de vacíos sobre volumen de sólidos con un volumen de vacíos máximo posible de ese suelo. Entonces el índice de vacíos va a ser máximo. ¿Cómo se hace eso? Se hace en laboratorio, hay normas para determinar aquello. Imagínense un recipiente, imagínense poner el suelo, una arena, por ejemplo, o un embudo y hacerlo calmadamente. Entonces esa es una idea de hacer que el suelo tenga una densidad baja, un índice de vacíos alto, y de acuerdo a norma es que se llega aquí al índice de vacíos máximo. No vamos a ver ese ensayo, no entra en mecánica de suelos, pero existe. Y por otro lado, ahora imagínense la situación de que tienen un recipiente y en ese recipiente simplemente tenemos nosotros suelo y lo compactamos, ponemos, compactamos, volvemos a poner, compactamos, reducimos el vacío. Por lo tanto, de acuerdo a norma, hay un ensayo que hace eso, reducir al máximo, y en ese caso tenemos un índice de vacío mínimo. Entonces, conociendo el máximo y el mínimo que pueda tener, ahora estamos en alguna situación entre ambos, y esa es la densidad relativa. Cuando se le expresa en porcentaje, tiene estos rangos, de 0 a 15 quiere decir muy suelto, de 15 a 50 suelto, de 50 a 70 medianamente denso, de 70 a 85 denso y de 85 a 100 muy denso. Esa es básicamente la idea. Y esa es una manera de expresar la consistencia del suelo grueso. Aquí vemos el índice de vacíos, la densidad relativa del suelo. Dice, en general, no es que es una fórmula exacta, se puede ver que hay un peso unitario asociado con la densidad relativa, si hay un rango de índice de vacíos. Es solo una idea general. Entonces uno mira y, por ejemplo, dice, si la densidad relativa de un suelo es 60%, está en el rango de índice de vacíos de 0,6 y tal peso unitario, que aquí está en unidades inglesas, pero hay una relación. Por supuesto, es solo un rango, nada más. Bien, ahora hablemos de consistencia de suelos finos. Aquí está, suelos finos. Esos eran los suelos gruesos. Y en suelos finos hablemos de límites de Atterberg, el apellido de una persona. Pero estamos hablando de suelos finos. Y aquí, ¿qué se tiene? Ya no se tiene la densidad relativa, el índice vacío. Lo que se tiene es el contenido de humedad. Y aquí dice el contenido de humedad es muy bajo cero y va aumentando conforme vamos de abajo hacia arriba. Aquí el contenido de humedad ha aumentado. Muy bien. Y nos dice, sabe que el estado de ese suelo, por lo tanto, la consistencia va a ir cambiando. Va a ir cambiando de lo que es sólido a semisólido, luego a plástico y además a líquido, conforme va cambiando la cantidad de agua. Imagínense un adobe que no tenga ninguna grava, ninguna paja, nada de eso. Bueno, ese adobe simplemente primero está sólido y como dice aquí, en ese estado, su consistencia es similar a un dulce duro. Se rompe antes de deformarse. Entonces digo, entiendo a qué se refiere poca agua, sólido. Luego ese adobe lo dejamos afuera, a la intemperie, llueve un poco y le aumenta el contenido de humedad. Entonces cambia de estado sólido y consistencia similar a un dulce duro a semisólido y ahí dice, al deformarse no recupera su forma inicial, su consistencia es quebradiza similar a un... Y ahora sigue aumentando agua y me dice que pasa a un estado plástico, en otras palabras, se deforma sin romperse, tiene una consistencia de mantequilla suave a masilla en endurecimiento, ha cambiado la consistencia porque ha aumentado la cantidad de agua. Entonces se ha pasado a un estado plástico. Y después se aumenta más agua y se pasa a un estado líquido, fácilmente deformable, tiene una consistencia similar a mantequilla suave. Entonces esto no es que hay que aprender de memoria, pero sí entendemos que un adobe con poco de agua, duro, consistencia de un dulce duro, luego de un queso, luego de mantequilla suave a masilla y luego de mantequilla suave. Entonces sí entendemos, entonces es fácil ver ese adobe más o menos mojado que actúa de esa manera. Como un sólido, un semisólido, en estado plástico, también nos es fácil ver que en algún momento podemos agarrar ese adobe y remoldearlo. Está en estado plástico y en algún momento ya no más remoldeo, más bien parece un líquido. Esa es la idea. Y para pasar de estado a estado y cambiar su consistencia, se han establecido límites en cada suelo. Este es el que se llama límite de contracción, el siguiente es el límite plástico y el último es el límite líquido. Esa es básicamente la idea. Límite de contracción, límite plástico y límite líquido. Muy bien.
Entonces, en ese sentido, aquí es lo que tenemos acá, varios límites, pero estos límites que son contenidos de humedad que determinan la frontera de humedad entre los diferentes estados. Y estos límites se conocen como límites de consistencia, pero también como límites de Atterberg. No nos olvidemos que de la plasticidad. Ya hemos explicado al hablar de láminas de arcilla, de estos minerales de arcilla, al hablar de carga negativa, al hablar de la doble película difusa, hemos hablado por qué pueden presentar plasticidad. Entonces, estos minerales tienen doble película difusa y cuando hay poca agua están en estado sólido, esos mismos con más agua pasan a semisólido y esos mismos tienen un rango plástico por la doble película difusa, que puede ser variable dependiendo el suelo. Muy bien. Vamos al límite líquido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos el aparato de Casagrande. ¿Y en qué consiste el aparato de Casagrande? En una cuchara, aquí está, esto se llama la cuchara, donde se pone el suelo del que vamos a determinar el límite líquido. Tiene una manivela y un contador. En un momento vemos de qué se trata. Este es el aparato de Casagrande para determinar el límite líquido, el contenido de humedad que está entre el estado plástico y el estado líquido. Visto de un lado, luce así. Aquí existe un ranurador y le ponemos el suelo. Volvemos a la anterior fotografía. Es donde está la anterior fotografía. Es este. Decimos, esto en esquema luce así. De un lado, de frente. Aquí está la manivela, aquí está la cuchara. Y cuando le ponemos el suelo, aquí está con suelo y este es el ranurador, el suelo va a lucir así en esquema. Pasamos el ranurador y hacemos una ranura, hacemos un corte y vemos que esa ranura tiene 11 milímetros arriba, 2 milímetros abajo y 8 milímetros ahí. Esa es básicamente la idea. Entendemos que en el aparato de Casagrande pongo mi suelo. ¿Y qué proceso sigo a este suelo visto de arriba con esa ranura? Empiezo a golpear. En otras palabras, agarro la manivela hace que la cuchara suba 1 centímetro y luego caiga. Y cuando cae un golpe, empieza a unirse el suelo. 2 golpes se une más y en algún momento se une 12.7 milímetros, media pulgada. Y cuando se une 12.7 milímetros, digo, ahí está bien. ¿Cuántos golpes le hemos dado? 25. Entonces, en este aparato de Casagrande, el momento en que se da 25 golpes y se une 12.7 milímetros, el contenido de humedad del suelo es el límite líquido. Estas fotografías nos muestran ese proceso otra vez. Veamos con calma. Miren aquí arriba a la izquierda, dice, tenemos un aparato. Aquí está la marca del aparato de donde hemos comprado y cumple las normas de Casagrande. Vemos el mismo aparato de un lado, ahí vemos la manivela mejor, vemos un contador, y es porque damos vueltas a la manivela y esta cuchara se separa 1 centímetro de la base. Al seguir moviendo la manivela, cae y hemos dado un golpe y se muestra en el contador. Entonces a eso se refiere el número de golpes. Muy bien, agarramos el suelo y obviamente no podemos poner un adobe ahí, no tiene sentido porque está por debajo del límite líquido. Entonces ponemos un suelo que sea una masa, como la hemos descrito. Le agregamos agua a este suelo fino y además utilizamos la espátula para moldearlo y nos queda muy claro que ese suelo está en el estado líquido o muy próximo, ¿no? Y nosotros preparamos ese suelo y ahora sí ese suelo preparado lo ponemos, aquí como se ve con una espátula, sobre el aparato de Casagrande. Ponemos ahí, ¿y cómo va a lucir? Lo que les mostré hace un momento, va a lucir de esa manera. Ahí hemos puesto el suelo en el aparato de Casagrande y el límite y el contenido de humedad de ese suelo está próximo al límite. ¿Por qué? Por la consistencia. El hecho de ver el suelo así representa mantequilla suave. Muy bien. Ahora agarramos el ranurador, es el siguiente paso. Ahí está el ranurador y pasamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aquí está. Se nota claramente cómo ha quedado nuestro suelo cuando se ha pasado el ranurador. Y las dimensiones, 2 milímetros, 11 milímetros ahí. Y se agarra y se empieza a mover la manivela. Cuando se mueve la manivela es que se va acercando uno con el otro. ¿Por qué? Porque cae 1 centímetro y ese golpe hace que resbale el suelo en la cuchara y se una. Que no hay confusión. Y se va viendo. Se va viendo, no es que uno tiene que agarrar un calibrador, sino la parte posterior de la espátula da la medida ya de 12.7 milímetros y el rato en que uno vea que se ha unido 12.7 milímetros, ve cuánto ha contado. Si ha contado 25 golpes y se une 12.7 milímetros, ese suelo tiene el contenido de humedad que es el límite líquido y lleva ese suelo, miren aquí está con la espátula sacando el suelo al horno y después lo saca y puede saber el contenido de humedad. 12.7 milímetros y 25 golpes da un contenido de humedad que es el límite. Primero hemos preparado el suelo, nos quedamos tranquilos, no sabemos qué cantidad de agua tiene, pero se nota claramente que parece mantequilla. Entonces se está colocando ese suelo en el aparato de Casagrande. El ranurador que se tiene ahí es algo diferente, ahí se ha hecho la ranura, se supone que son las mismas dimensiones. Esta ranura está chueca, esa no es válida, pero no es nada fácil hacer estas ranuras y colocar el suelo. No importa, aquí para el video queda claro que se está siguiendo la idea de la ranura. Y a continuación se está golpeando, ahí está, a una cierta velocidad. Y después de un cierto número de golpes, se ve que corresponda a los 12.7 milímetros. En este caso, se anota la lata para ver el contenido de humedad, se dice la primera lata. El número de golpes se anota y no necesariamente ha sido 25.
pero sí se ha unido 12.7 milímetros. Entonces ahora eso entra al horno y se deja hasta el día siguiente. ¿Para qué? Para determinar el contenido de humedad de ese suelo en el aparato de casa grande. Muy bien. Ese es el procedimiento del que hemos estado hablando en el laboratorio. ¿Y qué ha podido suceder ahora? Vuelvo a decir, sacamos nuestro suelo y vemos en una gráfica el contenido de humedad. Vamos a imaginarnos que ha salido 50% y el valor de 50% lo ponemos ahí. Entonces nos imaginamos el 50% de contenido de humedad ha salido. Y el número de golpes, es solo cualquier ejemplo, ha salido para que llegue ahí y aquí abajo. Ahí. Vamos a imaginarnos 18. No han sido 25, han sido 18. ¿Ese contenido de humedad es el límite líquido? No es el límite. ¿Por qué? Porque no cumple la regla de 25 golpes y unirse 12.7 milímetros. Entonces vuelvo a hacer el ensayo. Exactamente lo que hemos visto en las fotografías y en el video. Y ahora le agrego o le quito un poco de agua a ese suelo. No supe cuánto puse, parecía razonable, y le quito. Entonces al suelo que tenía antes, puedo yo usar una secadora de laboratorio y le quito un poco el contenido de humedad. O si ya no tengo, preparo otra vez, pero entiendo que con otro contenido de humedad. Hago lo mismo, se une 12.7 y veo el número de golpes que he dado. Me invento y el número de golpes que he dado es 20, por decir algo, 22, 23. ¿Y qué contenido de humedad? Y es ese ahora. No es 25 golpes, por lo tanto no es el límite líquido. Sigo buscando y digo, voy ahora a quitar un poco más el contenido de humedad. Hago lo que sea necesario, seco el suelo y vuelvo a probar. Y vamos a decir que ahora me sale aquí. Por decir algo, he dado 30 golpes y el contenido de humedad es 42%. Es solo un ejemplo. Que observo que realmente voy a tener que pasar mucho tiempo dando y probando hasta llegar a 25 golpes, pero observo que esos puntos han caído en una línea recta cuando se grafica el contenido de humedad. Este es el contenido de humedad en función del número de golpes. En escala logarítmica, miren acá, 10 acá, 20 acá, esta es escala logarítmica. Entonces, cuando se dibuja en escala logarítmica, eso cae sobre una línea. Entonces, ¿realmente necesito yo seguir buscando? No, simplemente digo, voy a obtener esa recta y cualquiera de estas rectas, y nunca me olvido de eso, tiene la ecuación de una recta, y igual a más B, X, esa es la ecuación de una recta. A es la intersección con las ordenadas, B es la pendiente, y si yo tengo 3 puntos de laboratorio, simplemente obtengo A y B con el método de mínimos cuadrados. Lo que en una calculadora es meter esos 3 puntos y obtener A y obtener B. ¿Y cuánto es Y? El contenido de humedad. ¿Cuánto es X? El número de golpes en escala logarítmica. Entonces puedo obtener esa recta, y con esa recta ahora digo, yo quiero para exactamente 25, por lo tanto el límite líquido se da para 25. En otras palabras, una vez que obtengo A y B, el límite líquido no es nada más que el valor de A que he obtenido de los puntos de laboratorio más el punto B, el parámetro B que he obtenido de los datos de laboratorio por el logaritmo de 25. Listo. El límite líquido es A más B por el logaritmo de 25. ¿Qué dice la norma? ¿Se debería tomar 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos? Bueno, uno revisa la norma, eso es lo que hemos estado diciendo, no nos preocupamos mucho por aquello de qué dice la norma. Hemos entendido que se determina el número de puntos necesarios, se pasa una recta, de ahí sale A y B, y el límite líquido corresponde a A más B por el logaritmo de 25. Es claro que estos puntos están en una recta, porque la recta la tenía antes, y en laboratorio la recta puede ajustarse, no necesariamente pasando por ninguno de estos puntos, ¿no? Es una recta ajustada, pero es el procedimiento correcto. Esa es la manera en la que se debe trabajar en laboratorio. El ejemplo 1.11 nos ayuda a aplicar esto. Dice, si nos vamos al laboratorio y seguimos el procedimiento, sacamos 3 puntos en este caso. El primer punto es ese, el segundo es ese y el tercero es ese. Y en cada caso obtenemos los siguientes datos: el número del contenedor donde ponemos el suelo, la masa del contenedor, el número de golpes que ha sido necesario, la masa del suelo húmedo más el contenedor y la masa del suelo seco más el contenedor. Entonces, a partir de esto, ¿qué debo obtener? El contenido de humedad. Yo ya sé que en cada caso se ha unido 12.7 milímetros y en cada caso ha habido un golpe 30, 27, 20 en este caso. Ninguno 25. Entonces tengo que pasar una recta por esos puntos. Ya se calculó el contenido de humedad, saco lo que necesito, la masa, el agua y los sólidos, y para cada punto tengo un contenido de humedad y un número de golpes. Entonces, contenido de humedad 30, 30, 32, 09, 27, 38, 20. Para este ejercicio, el contenido de humedad y el número de golpes. Y eso representa la relación contenido de humedad y logaritmo del valor de. Eso queda clarito. Y como tengo esos 3 puntos, pues encuentro A y B, y en este caso el valor sale 97.08 para A y para B menos 45.40. Listo, entonces el límite líquido, conociendo A y B, sale. Aquí esa es la manera de calcular el límite líquido. Siguiente punto, una vez que entendemos cómo se trabaja con el ensayo y cómo se determina en laboratorio el límite líquido de un suelo, en nuestro texto dice esta entidad, en inglés, ¿no? Ha elaborado una ecuación empírica.
sea, adicional a lo que es el laboratorio, una ecuación empírica que permite hallar el límite líquido en función a un número de golpes, no tres, no alguna norma 5, sino que uno solo. Imagínense ustedes que tienen un proyecto y quieren estimar el límite líquido rápidamente y tienen varias muestras. Entonces, evidentemente, toma tiempo y, por decir algo, en algunos laboratorios usan las normas para sacar esa línea recta de 3 puntos, otros de 5 puntos. Entonces, 5 puntos, cierto tiempo. ¿Qué pasa si en lugar de hacer un suelo con 5 puntos, hacen 5 suelos con 5 puntos? Es la idea. Entonces han estimado, solo para ayudarse, con un solo punto. Entonces uno mete su suelo al aparato de casa grande y obtiene el valor de n, ese que con un cierto número de golpes que cumpla la condición de que sea una 12.100. Aquí está el número de golpes. Multiplico por el contenido de humedad que me ha salido, elevo, bueno, obviamente, primero el paréntesis divido entre 25, elevo a la tangente de beta, que dice, es normalmente 0,121, es una buena aproximación, si estamos hablando de aproximaciones, el contenido de humedad que me sale, y ahí ya tengo estimado el límite líquido, está estimado. ¿Cómo se determina el límite plástico? Ya hemos determinado el límite líquido, vayamos al límite plástico. Dice que debemos tomar nuestro suelo y está nuestro suelo y debemos hacer rollos. Y esos rollos los debemos poner aquí atrás, está un vidrio esmerilado y debemos mover nuestro suelo y hacer rollos. Cada vez que movemos, perdemos agua. Entonces, si estamos en el límite, porque para hacer un rollo tenemos que estar en el estado plástico, eso queda muy, muy claro. Y cada vez que movemos va perdiendo agua, entonces en algún momento el suelo deja de estar en el límite plástico y se parte. ¿Por qué? Porque el contenido de humedad hace que pase del estado plástico al semisólido. Entonces en ese momento, digo, el contenido de humedad es el límite plástico. ¿Y qué hago? Mi suelo, que cumple ciertas condiciones, lo pongo sobre o en un recipiente y ahí están estos rollitos que sé que están en el contenido de humedad. Entonces en mi recipiente hago el proceso de contenido de humedad y el contenido de humedad que salga aquí es el límite plástico. ¿Qué condición adicional se debe cumplir? Porque puede ser que no esté en el límite plástico y simplemente yo ejerza cierta torsión y se rompa y sin estar en el límite plástico, que estos rollos deben ser de 3 milímetros de espesor y deben tener 3 centímetros de ancho, de largo, ¿no? 3 centímetros de ancho y aquí 3 milímetros de espesor. En ese caso estamos hablando de que realmente el contenido de humedad es el límite plástico. Ahora hagamos algunas definiciones. Conociendo qué es el límite líquido y el límite plástico, estos dos, límite líquido y límite plástico, obtenidos de esos ensayos, hacemos la diferencia. Y esa diferencia se llama índice de plasticidad. Y según algunos autores, eso nos da un grado de plasticidad del suelo. Por ejemplo, si este índice de plasticidad está entre 0 y 3, es no plástico. Entre 3 y 15, ligeramente plástico. Entre 15 y 30, de baja plasticidad. Y mayor a 30, de alta plasticidad. Siguiente definición, índice de liquidez. Contenido de humedad menos el límite plástico sobre el límite líquido menos el límite plástico. Y para entender esa definición, ponemos una línea aquí, podemos ponerla ahí, y decir que ahí tenemos el contenido de humedad, este valor es 0, en algún momento tenemos el límite plástico, luego tenemos el límite líquido, es lo que sabemos determinar. Y nuestro contenido de humedad está en algún valor. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el contenido de humedad está aquí. Inmediatamente me viene a la mente en qué estado está ese sólido. Ese suelo está en estado líquido. ¿Por qué? Porque el contenido de humedad es mayor al límite líquido. Entonces ahora pienso en el valor del índice de liquidez para este caso. Digo, tengo que ver el contenido de humedad menos el límite plástico. Entonces, si se trata de hacer un dibujo y un esquema, eso quiere decir que estoy tomando este segmento. Y tengo que dividir entre el límite líquido menos el límite plástico. Eso quiere decir que estoy tomando este otro segmento. Entonces, este segmento más grande entre este es lo que estoy haciendo aquí. El índice de liquidez va a salir mayor que 1. Pienso en otro caso, cambio de color y digo, ahora estoy con un contenido de humedad de ese mismo suelo, el cual conozco el límite líquido y conozco el límite plástico, y hago esta operación, el contenido de humedad menos el límite plástico. Entonces me queda claro que ese segmento, ese CDI, dividido entre el anterior, entre el límite líquido menos el límite plástico, es un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, si el índice de liquidez de un suelo es, por decir algo, 0,33, está en estado plástico. 0,48, estado plástico. 0,86, estado plástico. Y si finalmente tengo otra condición y ahora mi suelo está con este contenido de humedad, de cambio aquí, menor al límite plástico, entonces entiendo que al hacer el contenido de humedad menos el límite plástico, estoy con ese segmento. Y además va a salir negativo. Por lo tanto, dividido entre el segmento rojo, sale un valor negativo. Por lo tanto, si el índice de liquidez es negativo, yo voy a estar en estado sólido o semisólido. Ese índice de liquidez me marca eso, el estado del suelo. Entonces aquí está todo, ¿no? Lo que he aprendido hoy día sobre consistencia de suelos finos, que voy a necesitar cuando tengo un suelo fino, ver cuál es el límite líquido y el límite plástico, los límites de Atterberg. Y adicionalmente saber el contenido de humedad que tiene ese suelo. Y con el contenido de humedad que tiene ese suelo, voy a yo poder saber en qué estado está, depende del valor, pensando en esto. Mayor a 1,
estado plástico. Entre 0 y 1, estado líquido era otro, ahora es plástico, y el otro semisólido, menor aún. Aquí tengo el índice de consistencia, y este índice de consistencia, por definición, es el límite líquido menos contenido de humedad sobre el límite líquido menos índice de plasticidad. Pero se nota que es la misma idea. El índice de consistencia es otra manera de expresar la liquidez o en qué rango estoy, pero obviamente tiene otros valores de segmento. Está bien, no hay ningún problema. Cuando haga esto, va a estar en otros rangos. No necesito saber de memoria, solo entender que hay índices que me avisan lo mismo. Voy a definir qué es la actividad. Definición. Aquí pongo el índice de plasticidad, que es el límite líquido menos el límite plástico. Y aquí pongo el porcentaje en peso de partículas compuestas de minerales de arcilla. Entonces digo, a ver, aquí tengo que claramente recordar la curva granulométrica. Entonces voy a dibujar aquí arriba una curva granulométrica y voy a decir, aquí está el eje del porcentaje que pasa y acá está el eje del diámetro en escala logarítmica. Hay un suelo que tiene esa curva granulométrica, es lo que he visto en la clase anterior. Y esa curva granulométrica ha sido obtenida en dos partes. Y me voy a imaginar que aquí está el tamiz 200, 0.075. Hasta ahí he hecho un tamizado y luego he tenido que hacer una hidrometría. Y como resultado de la hidrometría tengo el resto de la curva. Y ahora busco un otro valor más pequeño. ¿Qué valor? Algún punto ahí que represente 0,002 milímetros, ¿no? Lo que equivaldría a decir 2 micrómetros. Y veo, para esos 2 micrómetros, cuál es el porcentaje que pasa. Para cada suelo hay un valor, algunos 0, algunos 5, 10, 20, 30, hasta 100%, dependiendo del suelo. Y este valor, el porcentaje que pasa, se llama, y esa es la definición, la fracción arcilla. La fracción arcilla es la cantidad de suelo más pequeño que 2 micrómetros. Esa es la fracción arcilla. En alguno podrá ser 0, en otro podrá ser 1, en otro podrá ser 20, en otro podrá ser 30, y así sucesivamente. Esa es la fracción arcilla. Entonces dice, lo que vamos a ahora dibujar aquí es el índice de plasticidad de ese suelo, habiendo hecho los ensayos adecuados. Aquí ponemos índice de plasticidad en función de la fracción de arcilla. Y agarramos un suelo y decimos, a ver, por ejemplo, este suelo es una hillita. Y este suelo que es hillita tiene tanto de fracción de arcilla. Vamos a decir que tiene un valor de 10%. Entonces el índice de plasticidad es un valor. Cuando ese suelo tiene más fracción de arcilla, por decir el 20, cambia el índice de plasticidad. Y cuando es 30 cambia, cuando es 40 vuelve a cambiar, y cuando es 50 cambia, y así sucesivamente. Mientras más haya pasando este tamiz, el índice de plasticidad es mayor para un mismo suelo, un mismo mineral. Lo que se ha visto es que esa curva, esa de la que estamos hablando, tiende a ser una línea recta hasta el valor de 40% de fracción de arcilla, y luego es una línea recta que pasa por el origen. Esa es básicamente la idea de graficar el índice de plasticidad en función de la cantidad de material menor a 2 micrómetros. Cuando más fino hay, más que sea más pequeño, o sea, cuando la fracción arcilla sea mayor, es decir, de aquí yendo hacia la derecha, el índice de plasticidad es mayor. Eso es lo que muestra esa curva. Bien, ahora nosotros definimos, conociendo eso, y es solo una definición, que la actividad es el índice de plasticidad sobre la fracción de arcilla. Índice de plasticidad sobre la fracción de arcilla. En otras palabras, el índice de plasticidad, si fuese ese y ese es la fracción de arcilla, pues es nada más que la pendiente de una curva que pasa por el origen hasta ese punto. Y así sucesivamente. No importa, solo me basta entender cómo funciona el índice de plasticidad en función de la fracción de arcilla y que la definición de la actividad es índice de plasticidad sobre fracción de arcilla. Esos valores de actividad dependen de los minerales. Para una arcilla de caolín que tiene mucho de muscovita, la actividad está entre 0,4 y 0,5. Para arcillas glaciales, caolinita de 0,5 a 0,75. Para hillita de 0,75 a 1,25. Y para montmorillonita mayor a 1,25. Entonces, esta relación, esta pendiente es mayor para ciertos minerales. ¿Y por qué se llama actividad? Extra de que es solo una definición, porque finalmente va a venir el cambio de volumen, la expansión asociada con ese valor de actividad. Última definición, el gráfico de plasticidad. Es solo una definición. Algún autor ha dicho, voy a graficar el índice de plasticidad en función del límite líquido. Y en esta gráfica, índice de plasticidad en función del límite líquido, ha definido una línea U y una línea A. Y ha dicho, la línea U define todo lo que es suelo aquí abajo, con lo que no es suelo, no hay nada ahí. Y la línea A define lo que por arriba es una arcilla, con lo que por abajo es un limo. Y esta línea A y esta línea U, por supuesto que tienen ecuaciones precisas aquí y son dadas para todos los suelos. La línea A es independiente del suelo, mejor dicho, y la línea U también. Es una línea que aparece en el gráfico de plasticidad. Y el gráfico de plasticidad es el índice de plasticidad en función del límite líquido con la línea U y la línea A. Ahora, si yo hago un ensayo y obtengo el índice de plasticidad y el límite líquido, y digo, a ver, ¿dónde se grafica para estos valores? Y se grafica aquí, digo, debajo la línea A. Y si se grafica acá,
digo encima de la línea A. ¿Qué representa encima de la línea A? Arcilla. ¿Y qué representa debajo de la línea A? El limo. Entonces, en la última clase dije limo no plástico con cierto tamaño, arcilla plástico con cierto tamaño. Entonces, no es cuestión de un límite líquido o un índice de plasticidad, realmente es cuestión de una combinación, como se puede ver aquí. Entonces, pero esto de clasificación es un asunto que vamos a ver a detalle el siguiente capítulo. Ahora me basta entender qué es qué. Entonces, con esa definición, estamos listos con la consistencia del suelo.